Hola, bienvenidos a este nuevo video podcast de Thrombosis Medicine Talks. Yo soy el doctor Toni Riera del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Bellvitge y moderando conmigo tenemos al doctor Javier Trujillo del Servicio de Medicina Interna del Hospital Santa Lucía en Cartagena y hablaremos hoy de cuáles son las motivaciones, los aspectos que motivan a un profesional de cualquier especialidad a dedicarse a la enfermedad tromboembólica venosa. Y para ello tenemos a dos jóvenes profesionales que son la doctora Raquel Torres del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Bellvitge. Bienvenida, Raquel. Gracias por invitarme. Y también tenemos al doctor Rodrigo Martínez del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Sofía en Madrid. Bienvenido, Rodrigo. Buenos días, gracias. Tras el periodo de formación de residentes se abren muchos campos a la hora de establecer una dedicación, digamos, algo más particular. Y estamos ahora tratando el tema de la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Qué es lo que tiene de atractivo esta enfermedad o este síndrome, si podríamos llamarlo, para que alguien se dedique a ella? Bueno, de entrada, sí que es verdad que es una enfermedad que tiene, a nivel de toda la evolución de la enfermedad, tenemos como una fase muy aguda que nos hace tener que pensar rápido, nos hace tener que evaluar rápidamente el riesgo de esa trombosis, sobre todo si es pulmonar. Hacer estas escalas de evaluación, valorar todos los riesgos para valorar si es intermedio alto, si depende de qué tratamiento vaya a necesitar. Y luego también tiene esta fase de seguimiento que no todas las enfermedades que nos encontramos en urgencias puedan tener, ¿no? Y desde nuestras especialidades podemos hacer este seguimiento. Este es uno de los aspectos que hace atractiva esta enfermedad. Aparte de que tiene un tratamiento efectivo y que algo que es a veces muy difícil en medicina es que podemos curar, ¿no? Sobre todo si son con factores de riesgo desencadenantes claros, podemos incluso curar esta enfermedad. Yo creo que esto es un punto bastante atractivo, que otras enfermedades que son más crónicas no tienen este atractivo. Sí, completamente de acuerdo con Raquel. Al final es una enfermedad que la variabilidad tanto en la forma de presentación como en el perfil del paciente es muy diversa, lo cual hace que tengamos que interactuar continuamente con otros especialistas y eso nos hace al final pues estar continuamente estudiando. Tenemos que intentar tener control del riesgo de trombosis, el riesgo de sangrado, y es algo que motiva, ¿no? En el día a día tener que pues intentar estar a la última en nuevas terapias o nuevos procedimientos quirúrgicos. Un aspecto importante también que comentaba Raquel es pues el uso de herramientas, ¿no? Que disponemos, que al final cada día utilizamos más o es más accesible la ecografía clínica y bueno, es una herramienta que es muy útil para nosotros en el día a día también, para estimar el riesgo de mortalidad, para hacer un seguimiento de los pacientes y yo creo que también pues es interesante implementarlo en el día a día de la enfermedad. Está muy bien. Escuchando vuestras motivaciones, estaba pensando, no sé si todas estas motivaciones se conocen ya de entrada durante la residencia, es decir, que muchas veces, incluso durante el grado de medicina, se habla mucho de la insuficiencia cardíaca, de enfermedades, ¿no?, autoinmunes como el lupus, pero todos estos aspectos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que creo que se van aprendiendo durante la residencia, más que tú empieces una residencia y sé que hay gente que tiene claro que le motivan más pues áreas de capacitación como pueden ser las infecciosas o las enfermedades autoinmunes. Si esto se conoce ya de entrada o creéis que es una cosa que se va conociendo durante la residencia. Yo creo que es algo que se va conociendo durante la residencia y cuando te centras más en el tema de la trombosis. Por ejemplo, el momento agudo, quizá esto durante la residencia se aprende, al menos en nuestro hospital se aprende bastante, hay mucha carga asistencial en cuanto a trombosis, pero luego el seguimiento, el decidir cuándo parar, cuándo no parar la anticoagulación, que esto ya es más específico. Esto sí que en consulta se acaba viendo un poco, pero esto yo creo que es cuando realmente entras y te interesas por el tema. Lo digo porque también deberíamos ser capaces, los que ya llevamos años dedicándonos a esto, hacerlo atractivo también a los residentes y dar a conocer todos los aspectos que quizá no son tan conocidos de entrada, ¿no? Cuando empiezas una residencia, sea la especialidad que sea, ¿no?
Sí, yo creo que, vamos, teniendo en cuenta sobre todo eso, ¿no? El diferente perfil de presentación de pacientes y al final desde fenómenos de inmunotrombosis, estados de inflamación crónica, asociados a cirugías, a procesos de enfermedades infecciosas, yo creo que al final es lo que le hace también muy atractiva a esta enfermedad, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, pues era el típico residente que le gustaba todas las especialidades por donde rotaba y no tenía muy claro, y pues en la trombosis realmente sigues tocando todas esas especialidades o subespecialidades y permite pues mantener un contacto con el resto de compañeros también y estar al día de nuevos procedimientos. ¿Añadiríais alguno más que consideréis también relevante, que vosotros os haya motivado o incluso penséis que sirva para gente que nos está escuchando, que le pueda motivar, que no sepan, ¿no?, de aspectos concretos de la ETV, que vosotros diríais, oye, pues esto consideramos que es interesante y que nos ha servido también en nuestro interés para la ETV? Pues una cosa que aún no hemos comentado y que sobre todo para los internistas creo que es un punto muy a favor es que cuando tienes un paciente con una TVP de debut o un TEP de debut, lo que hay que hacer es un diagnóstico diferencial, buscar signos de alarma, ¿no?, de posibilidad de enfermedades autoinmunes, sobre todo cáncer, patología tanto hematológica como oncológica, y esto es un punto a favor, sobre todo desde el punto de vista del internista, a tener motivación para estudiar y profundizar sobre esta enfermedad. Un estudio diferencial de las causas de la causas de la enfermedad trombótica. Y luego, aparte de esto, a nivel de investigación, últimamente siempre se están haciendo muchas cosas en investigación, tanto básica, pero sobre todo clínica, sobre todo en estos pacientes, ¿no?, que tenemos más dudas, riesgo intermedio alto. Estos son los que nos generan más dudas a nivel clínico y que hay muchos estudios clínicos en marcha. Claro, es verdad que en cualquier también hospital se puede hacer investigación clínica porque hay tantos aspectos, ¿no?, incluso pues pacientes que han sangrado, pacientes con trombosis en extremidades superiores, ¿no? Y esto es un campo que en cualquier hospital, o incluso sumando con pocos hospitales, tienes la posibilidad de hacer investigación clínica o mediante registros como el registro Riete, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es algo que nos motiva a todos, ¿no? Al final, y después qué, ¿no? Es decir, estos años hemos visto que ha evolucionado mucho la enfermedad tromboembólica y yo creo que lo que está por llegar pues es que no nos hacemos una idea, ¿no? Hay en marcha un montón de estudios de investigación sobre diferentes fármacos en distintas dianas y no sé si nos va a cambiar mucho la actitud en un futuro próximo de cómo tratar a los pacientes, pero seguro que se abre un arsenal terapéutico que es fundamental, sobre todo por los distintos perfiles de pacientes, ¿no?, que tenemos. Probablemente no solo el hecho, como han comentado, el perfil clínico de los pacientes que le permite no ser solamente investigación de epidemiología clínica, sino también hacer investigación básica. O sea que no es necesario tener unos grandes dispositivos. ¿Creen que se puede hacer ese tipo de investigación en cualquier hospital o en cualquier centro? Sí, yo creo que se puede hacer perfectamente, que al final la N de pacientes con enfermedad tromboembólica es alta en cualquier centro y siempre lo hemos visto con el COVID, por ejemplo, ¿no? Los episodios de trombosis que ha habido, que toda la investigación que ha habido detrás de ello y creo que como en esa patología, pues en muchas otras se puede sacar conclusiones relevantes sobre la vía que puede llevar a cabo el desarrollo de una trombosis. En cuanto a la investigación básica, si en algún centro no tiene un instituto de investigación donde se puede hacer con modelos celulares o animales, también se pueden mandar sueros o colaborar, ¿no?, con el conocimiento y sumar, que hoy en día el conocimiento va muy deprisa. Y también me ha gustado mucho esto que comentabas del futuro, ¿no?, que hay tanta tecnología también detrás de la ETV, que hay nuevas, ¿no?, terapias de reperfusión muy novedosas, ¿no?, más seguras, ¿no?, y más eficaces, que habrá que testar y que habrá que ver, pero seguramente también cambiarán el manejo de los pacientes que comentaba también Raquel, de riesgo intermedio, ¿no?, que todavía tenemos dudas, pues que quizá aportarán y que cambiarán también el manejo en algún aspecto concreto y muy agudo de estos pacientes. Y tú tenéis razón, que también es un aspecto, ¿no?, atractivo en la ETV, ¿no? El hecho de que estés más especializado en esta enfermedad, la enfermedad tromboembólica venosa, no implica que seas el único experto, sino realmente es útil que existan unidades multidisciplinares, que haya otras especialidades que también no solamente intervengan a la hora del diagnóstico, sino del tratamiento de forma conjunta. ¿Cree que son importantes esas unidades multidisciplinares? Yo creo que es fundamental. Al final, contar con un equipo de expertos en la materia, que tanto para la fase aguda de la enfermedad, que se necesita una valoración rápida y coordinada, estimar un riesgo de mortalidad y hacer un tratamiento pues eficaz, ¿no?, que a veces con terapias intervencionistas requiere de un equipo que esté bien coordinado.
No hay una fórmula única, yo creo, para hacerlo, porque al final pues depende un poquito del hospital, de cada centro, de los medios que dispongamos y hay que adecuarlo a cada situación, ¿no? Pero creo que es algo que debería implementarse cada vez más porque va a favor del paciente siempre, ¿no? Sí, es bastante importante, sobre todo ahora que cada vez toman más importancia los equipos PERT, de expertos en casos graves, casos complejos. Es muy importante hablar con los radiólogos, con los angiorradiólogos que harán procedimientos intervencionistas, los intensivistas, los neumólogos. Es muy importante tener una buena comunicación y un buen equipo en el que sea fácil comunicarse y comentar todos estos pacientes más complejos. Hay un metaanálisis a raíz de lo que dices, ¿no? Un metaanálisis reciente sobre los equipos PERT, ¿no? Que es verdad que hay poquita evidencia pues por la forma de presentación de los estudios, que al final la mayoría son unicéntricos, pero que aunque no conseguían demostrar una disminución de la mortalidad, porque comparaban la era pre-PERT con la era post-PERT, sí que se veía un descenso significativo en la estancia media hospitalaria y un mayor uso de terapias intervencionistas, ¿no? Lo que refleja pues que probablemente trabajar de esa forma permite a todos adecuarse mejor a las guías clínicas y llevar a cabo tratamientos más oportunos y a veces más específicos, ¿no? Para esos pacientes. De hecho, este abordaje multidisciplinar, como bien decíais, es fundamental, ¿no? Y seguramente los mismos aspectos motivacionales que comentabais son los mismos para cualquier especialidad. Es decir, que no hay, como decías, una combinación ideal en el manejo multidisciplinar de estos pacientes y todo especialista que tenga esta motivación es capaz de sumarse en este proyecto y da mucho valor añadido, porque los diferentes puntos de vista de cada especialidad creo que van siempre en beneficio del paciente y que aportan, ¿no? Y mejoran el manejo de estos pacientes, ¿no? Y como comentabas también, con tener coordinado, ¿no? Todos estos actores que participan en estas unidades es fundamental, ¿no? Es evidente que los dos tienen una especial dedicación a la enfermedad trombólica venosa, o por lo menos les gusta como una especial enfermedad a la cual dedicarse, pero ¿cuáles han sido durante el periodo de formación de la especialidad aquellas ventajas y aquellos inconvenientes que han tenido, que les hubiera gustado modificar para poderse dedicar a esta enfermedad? Bueno, yo en mi caso no tuve una rotación como tal específica en enfermedad tromboembólica, sino que al final veíamos pues, pacientes en diferentes consultas generales o pacientes ingresados, y considero que sí que es necesario hacer una rotación específica en una unidad de enfermedad tromboembólica o en un centro avanzado donde se pueda aprender un poquito más de la enfermedad. Algo que siempre me ha llamado la atención es pues lo que comentábamos antes, ¿no? El diferente perfil de paciente que al final nos permite abordar patologías muy diversas y bueno, estar un poquito más al tanto de la fisiopatología de ambas. Sí, en mi caso, bueno, sí que durante la residencia ya estuve con más contacto con el equipo que era referente en ese momento de trombosis. Incluso ya me hablaron de hacer, bueno, ya participé en algún artículo, en algún ensayo, en algún pequeño estudio, sobre todo observacional. Y esto ya, pues, te hace pues estar más al día, intentar ver un poco más allá que solo el tema de la práctica clínica en la planta, ¿no? Y luego los pacientes en urgencia sí que llamaban bastante la atención. Nosotros somos un hospital de tercer nivel, que vienen pacientes inestables, tenemos posibilidad de hacer tratamiento con fibrinolisis, con trombectomía mecánica, y esto en urgencias ya se acaba de ver. Es eso, si alguien está muy interesado en encontrar un hospital un poco más referente en este tipo de enfermedad o ir a hacer la rotación externa en un sitio un poco más específico, en una unidad específica de esta enfermedad, pues obviamente mejora bastante la formación ya desde la residencia, ya no aparte de la formación posterior. Bien, es cierto que, como bien indica, hay diferentes posibilidades terapéuticas en algunos centros, pero no por ello es exclusiva esta formación en ese tipo de centros. ¿Creen que se puede realizar esa especialización, digamos, o esa área de capacitación o una especial dedicación específicamente para la enfermedad tromboembólica en cualquier tipo de hospital? Sí, o sea, al final
Trombosis hay en todas partes y hay trombosis muy leves, una TVP poplitea leve que es anticoagular y ya veremos en consultas, y siempre en cualquier hospital, aunque sea comarcal, te puede venir un paciente con una trombosis grave y siempre tendrás que hacer la valoración del riesgo trombótico, el riesgo de hemorragia, así que fibrinólisis casi seguro que podrás plantear, y si no, comentarlo a pacientes a hospitales de tercer nivel que puedan hacer este tipo de manejo más específico. Claro, pero la mayoría de pacientes, ¿no? La mayoría de pacientes se pueden tratar en cualquier hospital, como bien dices, ¿no? Lo que sí que es bueno también lo que comentáis de concentrar quizás ese conocimiento, ¿no? en profesionales concretos, ¿no? en áreas concretas, ¿no? Antes comentabais aspectos también relevantes que ayudarían a decidir o que ayudarían a mejorar la formación en los diferentes hospitales, ¿no? Y como comentabas, en cualquier hospital se puede ofrecer la formación y debe asegurarse el manejo de los pacientes con ETV. En este sentido, ¿creéis que la participación o la posibilidad de asistir a congresos o a cursos de formación en un hospital puede ayudar también a alimentar esta pasión, esta motivación por la ETV? Sí, yo creo que es fundamental. Al final, trombosis, como decíamos, hay en cualquier patología casi que podamos ver a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, asistir a esos cursos de formación yo creo que nos va a dar una visión más general de las diferentes formas de presentación, y yo creo que es una forma de empezar a entrar en ese mundo y ser consciente de que no todos son trombosis venosas profundas o tromboembolismos pulmonares, sino que hay formas de presentación inusual, ¿no? Que decimos que cada vez pues, son menos inusuales porque vemos cada vez con más frecuencia. Incluso puede ser una forma de suplir también esto que comentabas antes, de que si en un hospital no hay todo el arsenal terapéutico que se puede ofrecer o todos los casos, es una forma también de coger formación y aprender, ¿no? De una forma más directa, ¿no? Y supliendo un poquitín o compensando un poquitín pues algunas áreas que en un hospital concreto no las pueden tener, ¿no? Muy bien, y también comentabais el aspecto de la importancia del abordaje multidisciplinar, de tener referentes en el hospital a los que poder consultar, ¿no? Pero sobre todo, más que consultar la opinión, también es el seguimiento de las guías clínicas, ¿no? Que siempre entramos en un área porque yo creo que también es un punto de interés por la ETV, porque las guías marcan una manera de hacer, pero muchas veces, como hay tantas combinaciones posibles en los pacientes, no abarcan todas las posibilidades, ¿no? ¿Cómo veis este interés en seguir las guías clínicas, pero después también tener estos referentes para esas áreas o esos escenarios no contemplados en las guías clínicas, de encontrar una solución porque el paciente está ahí, ¿no? Sí, la verdad es que es eso. La mayoría de pacientes siguiendo las guías clínicas se puede hacer un manejo excelente, pero sí que hay pacientes más complejos que se necesita algo más, y ese algo más, si hay alguien referente en este campo de cualquier especialidad relacionada con la trombosis, es fundamental. Yo creo que mejora el manejo y probablemente mejora mortalidad, seguramente mejorará todo. Sí, yo creo que sí. En medicina siempre decimos que no hay dos pacientes iguales, pues en enfermedad tromboembólica menos aún, ¿no? Al final hay muchas veces que cierto perfil de pacientes se sale de la evidencia que disponemos ahora mismo, y es importante esa figura de un experto con experiencia en la materia, que muchas veces pues, nos da luz para manejar cierta patología o decidir qué hacer con la anticoagulación en un momento determinado. De hecho, hay un trabajo muy interesante del grupo Riete que valora la mortalidad en pacientes ingresados por tromboembolismo pulmonar en aquellos hospitales con un mayor o menor número de volumen de pacientes, y se refleja que aquellos hospitales que asumen un mayor volumen anual de pacientes con enfermedad tromboembólica tienen un descenso significativo en la mortalidad, ¿no? Pues probablemente por lo que hablamos, ¿no? Porque esa experiencia pues cuente a la hora de decidir pues un manejo un poquito más específico, adecuarse a las guías de una forma más fiel. Es curioso porque uno esperaría que si tienen mayor número de volumen de ETV, casos más graves, la mortalidad sea más alta, ¿no? Y es curioso que incluso sea
sea más... Sí, más... quizás también el uso de mayores terapias de reperfusión, ¿no? A lo mejor también ayuda, pero bueno, hay que indicarlas y hay que saber en qué pacientes se tienen que utilizar, ¿no? Que es algo fundamental. Obviamente, no solamente conocer todas las terapias que hay, sino saberlas utilizar en el momento adecuado, o sea, la apropiación de la utilización de los diferentes tratamientos. Y eso sí que puede variar en el tema de que alguien sea referente o en cada una de las especialidades que forma el equipo multidisciplinar haya referentes. Por lo tanto, abogan por el hecho de que las unidades no sean unidisciplinares, sino multidisciplinares. Y en este sentido también comentabais en los escenarios donde las guías clínicas no contemplan todo el manejo del paciente, tener un referente, y a veces, incluso en España, que tenemos una relación, ¿no?, dentro de cada región, pues con un hospital quizá pues más referente o más de tercer nivel, si en un hospital hay alguna duda, también ser capaces de conectarnos y de preguntar y aprovechar, pues si hay un hospital referente tercer nivel, incluso a veces no es necesario que el paciente se desplace, sino pero el comentarlo, ¿no? ¿Creéis que también es positivo en este manejo? Es una pregunta más organizativa, pero creo que también saber vuestra opinión, que seguro que haciendo guardias, ¿no?, en los diferentes hospitales en los que estáis, pues a veces tener una duda y saber a quién preguntar, si está en tu hospital o si está en algún otro, ¿no? Preguntarlo yo creo que también sería interesante, pero no sé cómo lo veis de factible o cómo lo veis, ¿no? Yo lo veo fundamental, igual que hablábamos antes del trabajo multidisciplinar dentro del propio hospital, creo que también tiene que existir con otros hospitales de referencia, ¿no? Igual que en el código infarto, el código ictus, pues que exista esa estructura donde sepamos a quién hay que contactar de manera urgente si tenemos que hacer una terapia de reperfusión o algún procedimiento intervencionista que no disponemos en un centro más pequeño o porque no hay personal en ese momento. Quizá en un futuro inmediato habrá también un código TEP, ¿no? Igual que está el código infarto o el código ictus, como comentas, ¿no? Pues un código TEP, ¿no? Muy bien, pues Raquel y Rodrigo, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por explicarnos sinceramente qué os ha motivado a dedicaros a la ETV, y así en modo de resumen podríamos decir muchos argumentos, pero 3 grandes argumentos sería que hacen interesante esta enfermedad y que nos han hecho también a nosotros, ¿no?, despertar el interés por esta enfermedad, sería la gran variabilidad clínica y en cuanto a la gravedad de los pacientes, la toma de decisiones terapéutica y tener tratamientos curativos para esta enfermedad, y colaborar con otras especialidades en el abordaje multidisciplinar de esta enfermedad. Yo creo que serían 3 motivos importantes, y además hemos apuntado también formas de mejora para despertar el interés de una forma más óptima en futuros profesionales que se puedan dedicar a ello. Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestra participación y mucha suerte también en vuestro camino en la TV. Gracias a vosotros. Gracias.